a todos y todas. Aquí ya empezó la grabación y se escuchó una vocecita de alguien con quien vamos a compartir hoy un rato. Eh, Bienvenidos y bienvenidas al lado B, ahí donde estén, en el horario que estén. Gracias por estar ahí, por escuchar. Hoy cada vez es muy especial este espacio para mí, pero compartir acá algo de la temática de la cosmovisión chamánica para mí en lo personal también es muy importante por todo lo que significa en mi vida. Así que estoy encantada de estar con Gerardo Roemer. Gracias por estar, estoy muy contenta. Eh, Así que nada, lo primero es que vos te presentes porque mucha gente te conoce, pero otras personas por ahí te conocen hoy. Así que ahí vamos. Bienvenido. Gracias, Lunita, y gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, No te un preocupes. momento. No te preocupes. O sea, Bueno, aquí andábamos silenciando el telefonito. Bueno, Lunita, gracias, estoy contento de estar aquí, como tendría que ser tu casa, porque ya podemos hablar de casas virtuales, ¿no? A donde nos invitan a estar. sí. Que yo me presente, bueno, me llamo Gerardo y soy practicante chamánico. Tengo un fuerte llamado por esta metodología espiritual desde hace ya unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, pero bueno, y en lo formal también comparto este conocimiento eh, eh, enseñando cursos y talleres. Hay una fundación que se llama Fundación de Estudios Chamánicos, que fue creado por este hombre Michael Harner, un antropólogo, ¿no? Blanco, que se acercó con mucho interés a las prácticas naturales de comunidades indígenas en todo el planeta, pero que se acercó con gran respeto, que descubrió también en estas prácticas una identidad esencial común, incluso entre gentes que no se habían visto las caras, un entendimiento de la realidad, un concepto de prácticas de curación espiritual, un entendimiento de la muerte, un entendimiento de la vida, eh, que tiene rasgos comunes, aunque culturalmente adquieran morfologías diferentes. Y bueno, fue un gran hombre que con el permiso de las etnias de las cuales ha aprendido, lo ha transformado con un gran saber, un genio, digamos, didáctico, para que sea un entrenamiento entendible y posible para las y los occidentales. Y pues en eso ando, ahí también yo me siento en casa en este formato transcultural y bueno, y es mi vida, ¿no? Antes trabajaba incluso en una empresa, pues ahora ya no. Ahora hago lo que amo, lo que es una gran bendición. Soy practicante chamánico. Qué maravilla. Igual me suena cuando decís, es cierto, sos practicante chamánico, pero me suena como, como que es otro lugar el que tenés. A mí me suena que es otro lugar, no solo por la cantidad de tiempo que llevas, sino por la cantidad de gente que formás. Digamos, Mm. vos impartís formaciones y de alguna manera vas dejando, vas convidando este legado y habilitando gente, digo, por eso me sonaba como esto de practicante chamánico, está bien, sí, pero digamos, tenés otra función como bastante más, más profunda, más intensa, más, ¿no? Que requiere otro nivel también de responsabilidad. Yo te escuchaba y me preguntaba, obviamente el chamanismo como una cosmovisión que permite comprender, ¿sí?, la realidad desde una cantidad de prácticas que integran, ¿no?, que permiten una integración basada en la naturaleza, en la integración de todo lo que, de todo lo que está vivo, ¿no? Esta es la sensación que siempre eh, me llegó. Ahora, ¿cuáles son las diferencias, Gerardo, entre lo que vos puedas conocer de
el chamán antiguo de la comunidad que cumplía una función social, religiosa, casi médica, digamos, y la función ahora más transcultural, más de la ciudad, de toda esta adaptación que maravillosamente hizo Harna, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más notorias, más allá de las épocas, ¿no? Que son muy distintas, pero en tu entendimiento, ¿cuáles son estas diferencias? Es una interesante pregunta. Primero daría vuelta a lo que dijiste, el chamán sí, o la chamana, tenía una función social, pero yo diría que mm, no religiosa, casi médica, sino más bien médica, en algún aspecto pues comparable con lo religioso, por ser espiritual nomás. Sí, Pero sí. el chamanismo nunca fue entendido como una religión, por más que fue incluso descrito por antropólogos occidentales como un racimo muy variopinto de religiones antiguas. Es una metodología espiritual. Eso también me lleva a lo que vos decías sobre mí en cuanto a practicante chamánico. Es que sí, no niego que tengo experiencia viva, no soy un conferenciante de libros, pero solamente, digamos, pero tengo experiencia viva, no lo niego, pero justamente en la cultura en la cual fui educado, pues no curtimos la onda del maestro, ¿no? Sino más bien instructor, ¿no? Yo te doy metodología para que vos puedas, una metodología muy bien probada, muy bien investigada, adaptada a las formas mentales occidentales, sin que esa práctica pierda por ello su potencia y su legitimidad, para que vos puedas ir por vos misma a encontrar pues tus propias verdades y descubrimientos y sin intermediarios poder, por ejemplo, acceder a reinos de amor, de compasión, de curación, de conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos instructores, ¿no? Por más experimentados que seamos. Y en cuanto a la diferencia, yo diría que en chamanismo ancestral indígena, es como vos dijiste, tenía un rol social muy importante la chamana o el chamán. Y yo creo que una de las diferencias que me vienen a la mente ahora es que en general este chamana o chamán, bueno, rara vez era full time, trabajaba uno a uno ofreciendo curación. Hay que diferenciar el ceremoniero del chamán, no siempre esos roles han coincidido. Ujú. Y no se trataba de que sea un maestro que enseñaba una cosmovisión, sino que eso estaba metido debajo de la piel muy naturalmente, ¿no? No es un camino de fe en un sentido clásico, sino que es un camino de reconocimiento de la realidad, incluida la existencia de una realidad que el ojo común no ve, una realidad espiritual donde hay muchísimas cosas que pasan y donde hay también recursos de curación, de amor, de curación a nivel del alma, ¿no? Y yo creo que una diferencia con el chamanismo transcultural de hoy es que en un sentido, digamos, clásico indígena, no está concebido como un camino de pulimiento personal o de crecimiento. Eran los doctores o doctoras, que de penicilina nada, de Jung o de Freud tampoco, pero que tal vez por eso, por una necesidad y una impronta de supervivencia, desarrollaron en algunas culturas con mayor sofisticación que en otras prácticas espirituales naturales para, entre otras cosas, aliviar pena, sufrimiento, enfermedad. Ahora, se morían a los 32 de viejos, ya lo sabemos, ¿no? Pero eran expertos en atender uno de los aspectos. En ese sufrimiento o en esa enfermedad hay algo que se refiere al alma. Entonces tenemos chamánicamente, como hoy se dice chamánicamente, porque es una palabra global, globalizada por el blanco, algo que hacer. O sea, sabían atender ese aspecto. Y yo creo que en los últimos 60, 70 años hubo un gran boom de retorno a esas raíces en la comunidad occidental, ¿no? Donde estamos no descubriendo una panacea, sino que recordando algo que habíamos olvidado. En nuestras comunidades occidentales
por diferentes razones históricas, que no viene al caso entrar en detalle, la ciencia que al separarse de la iglesia en el medioevo, un poquito después en el Renacimiento, para separarse y bien separadita, negó la negó la existencia de espíritus, incluso digamos que sin investigarlo, este, y las formas organizadas de religiones. En algunos casos consideraron a las prácticas naturales de los pueblos aborígenes como contrarias a una única verdadera fe, etcétera, etcétera. Bueno, entre una y otra cosa se nos cortó a nosotras mismas el lazo con nuestra propia herencia espiritual. Y yo creo que la estamos recordando sin que sea para nada contradictoria con religiones y demás. Chamanismo es una metodología. Muchos chamanas y chamanes o practicantes contemporáneos pueden hacer contacto en realidades espirituales con espíritus de ayuda que son avatares de religiones. Así un chamán Ulshi de Vietnam anda ahí con su tigre, que es uno de sus espíritus de ayuda, animal de poder, y también anda con Padmasambhava, una deidad búdica que lo ayuda a curar, etcétera, etcétera. Pues así es la cosa, ¿no? Y Eh, volviendo a tu punto, la diferencia, yo creo que en el formato del chamanismo transcultural entra sí que vos practiques como una manera de autoconocimiento, ¿no? Y yo creo que es una vuelta de tuerca en nuestra cultura muy válida, porque el chamanismo no es un paquete dogmático cerrado, sino que adquiere en nuestra cultura esa vuelta de tuerca que me parece muy rica. Maravilloso, clarísimo, Gerardo. Se me venían un montón de preguntas cuando ibas haciendo esta diferencia. Yo lo que siento es que vos transmitís y lo que me llega es que esta manera actual que se puede aprender, que en realidad la gente la puede aprender, todo el que quiera acercarse puede aprender. El punto es que en el chamanismo, eh, digamos, tradicional, yo me acuerdo cuando hace como muchos años, como 28 años, que me puse en contacto con las ceremonias de Temazcal, a las que asistí muchísimos años antes de tener la responsabilidad de guiarlas. Había una cosa como que yo siento que se emana mucho del chamanismo, para llamarlo de alguna manera, porque todos identificamos la palabra. Era casi una mala palabra decir chamán, en el sentido de que eso era solo para algunas personas, y era una cosa donde no se podía nombrar determinadas cosas, donde el conocimiento era exclusivamente para algunos, los demás teníamos que agachar la cabeza, mirar, ni siquiera podía, lo digo un poco exagerado, pero era un poco así. A mí me producía mucha curiosidad y mucho interés, pero la verdad que me parece que esta manera de compartir mucho más cercana y mucho más posible y también como camino de autoconocimiento, con mucho más amable incluso, que no es solo ahora, esta cosa de que era para unos pocos, tiene que ver con una cuestión de poder, vos crees como una opinión personal, es una cuestión de lugares de poder o de qué, por qué tanta exclusividad, digamos, ¿no? En esto, en la herencia del aprendizaje, porque eso yo lo sentía muy fuerte, como que, bueno, no era para cualquiera aprender esto, ¿no? Eh, y nunca entendí por qué tanta exclusividad, quizás todas las distintas cosmovisiones, antiguamente también había toda una cosa con el poder y con la exclusividad y la jerarquía. Y me parece que lo que vos estás hablando de los aprendizajes ahora, de los viajes chamánicos, de todos los niveles que se puede ir aprendiendo, hay una cosa mucho más abierta, posible, eh, ¿no? Digo, es muy diferente. Nombro esto porque para mí fue muy notorio, fue muy Sí, marcado sí. esto. Sí, yo creo que es un punto muy interesante, Leonita. Yo no creo que tengan que ver con poder, yo creo que tiene que ver con las mentalidades humanas y también el hecho de que evolucionan, ¿no? Pues en el siglo XIX, cuando muchos blancos fueron a confluir a la zona de Siberia, donde estaba muy vivo el chamanismo, de donde incluso proviene la palabra que hoy usamos, chamán,
pues observaron que también en cuestiones a quién es y quién no es chamán, había reglas muy estrictas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el chamán era hombre, y que en algunas culturas ese conocimiento se transmitía por linaje familiar y era transmitido del abuelo al nieto. Idealmente ese nieto era parido por una hija del chamán, o sea que ese nieto, hijo de la hija del chamán, pues era parte de los candidatos a los que la sociedad o el chamán más de cerca miraba a ver si tenía habilidades naturales o llamados, ¿no? Pero como chamanismo nunca fue un paquete cerrado dogmático, hasta eso incluso fue cambiando. Yo creo que esas cosas han ido evolucionando, incluso en naciones indígenas, e incluso en algunas otras se considera que solo mujeres son chamanes, aunque es minoritario, porque tienen un tipo de sensibilidad, son dadoras de vida y por otras razones que las hace más aptas para ser chamanas, y los hombres tienen, bueno, solamente algunas funciones de asistencia. Ahora, ¿quién es y quién no es chamán? Incluso entre las etnias indígenas y chamanismo tradicional antiguo. Bueno, supongamos que un aprendiz ha seguido un determinado protocolo, un proceso, pasado determinadas pruebas, y que es presentado, incluso a veces con cierta ceremonia y pompa, a la comunidad como el sucesor o la sucesora del chamán más viejito, ¿no? Y entonces las personas de la comunidad se enteran, bueno, aquí nuestro chamán nos ha presentado a su sucesora o su sucesor, y este chamán más viejito ya está medio retirado, ya no atiende tanto. Bueno, comenzamos a visitar cuando tenemos algo que necesitemos a este nuevo chamán, ¿no? Y supongamos que la gente va y que la gente pues encuentra que su trabajo es efectivo, que es buena gente, que es ético, que está dando resultado, y entonces comienza a generarse una reputación en esa chamán o ese chamán, y finalmente tal vez, así como su maestro, terminará con filas de gente haciendo cola y tal. O lo contrario, que comienza a expandirse la voz: "Buah, la verdad que no sé, me parece que no me ayudó, pero bueno, y así, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez". Entonces, ¿qué pasa con todo el linaje, con todo esto, con toda la ceremonia? Pues nada, pues ahí será un ceremonia en el paro, como dicen en España. Pues ya nadie lo visita. Hay muchísimos casos así, pues la medida de lo verdadero es lo efectivo. Por lo tanto, al final y al cabo, más allá de linajes y de costumbres culturales, ¿no? La comunidad siempre, ya sea a Lunita Rivas, curadora espiritual en Buenos Aires, Argentina, o a un chamán indígena, siempre la comunidad va a terminar validando a su chamán o a su chamán en cuanto a la efectividad de su trabajo, a su ética, a su reputación, ¿no? De vez en cuando pues se andan contando cositas y que hubo una gran curación o que hubo un milagrito. Bueno, eso va acrecentando esa buena reputación del chamán, pero y si no tiene esa reputación, pues nadie lo visitará, punto y aparte, pues tendrá que volver a cultivar en el campo. O Acá, sea que es relativo, ¿no? acá estás nombrando algunas cuestiones que me gustaría no olvidarme como para introducirnos un poquito más profundo en algunas cosas que aparentemente son obvias, pero a mí me gustaría que vos, ¿cuál es tu opinión? Cuando hablamos, obviamente cuando se produce una apertura de un espacio ceremonial, sea el viaje chamánico, sea una ceremonia más a la tradicional, de alguna manera se abre un espacio que te saca del tiempo cotidiano, abre un espacio que no es como lineal, y ese es ya un espacio muy creativo, o sea, salir del espacio lineal, cotidiano, mundano, y eso me parece que es una de las cosas más maravillosas, tanto de las ceremonias como del espacio individual en la práctica. Eso ya es un montón, diría yo, así como de una manera un poco burda. En ese espacio, que es un poco diferente en sus tiempos, en su realidad, esas otras realidades que se empiezan a conectar.
Dos preguntas, primero. Una, ¿a qué le llamas espíritus? ¿Sí? Si podés ver, ¿a qué se le llama espíritus? ¿Y por qué en el chamanismo la presencia de los animales, ¿no? El animal de poder. Un poco como tu opinión sobre esto, ¿no? Para que acercárselo a la gente, porque hay una proyección muy grande sobre todos estos mitos y sobre la figura del que hace lo que significa una curación espiritual, también se le transfieren muchas cuestiones. Me parecía bueno empezar a ver, bueno, ¿a qué le llamamos espíritu? Si es que se puede traducir eso, y por qué la presencia que en otras cosmovisiones no es así. Yo resueno muy bien con el tema de los animales. ¿Por qué los animales? ¿No? Ujú, Eh, ujú. Sí, te preparaste muy bien, Lunita, todas preguntas interesantes. Antes, a lo mejor cuando termine mis comentarios me olvidé de tus preguntas y me las vas a no te hagas recordar, ningún problema, yo te lo hago. pero mencionaste el círculo, mencionaste lo sagrado y mencionaste En hilo tempore, fuera del principio, tiempo. dentro de eso, fuera del tiempo, ¿qué son los espíritus o cómo podrías Sí, traducir esto? ¿No? pero primero quiero hablar de eso, de fuera del tiempo, Es- ¿no? Sí, el círculo, una forma muy clásica chamánica, es considerada sagrada en el sentido de separada, cuando la comunidad se reunía separada, dedicada exclusivamente al trabajo espiritual, ¿no? No discutir otras cosas. Eso por un lado. Y ese cambio de estado de conciencia que para la chamana o el chamán o el practicante contemporáneo podríamos llamar genéricamente estado chamánico de conciencia, que puede ser un trance desde muy leve hasta muy profundo, siempre está asociado al contacto con esas realidades espirituales que no por casualidad llaman realidades que están fuera del tiempo, donde ya no hay sufrimiento, donde ya no hay enfermedad, donde solamente hay armonía. Esa ausencia de tiempo, ¿no? Es una de las características del cielo, ¿no? De las realidades espirituales amorosas y compasivas. ¿Qué son los espíritus? Bueno, primeramente digamos que en la cosmovisión chamánica, no por nada le dicen a las culturas indígenas animistas, casi como peyorativamente, ¿no? Ánima, pues es porque le otorgan un ánima a todo, ¿no? La piedra tiene un alma, lo tiene la cascada, lo tiene el planeta, como la madre cita tierra, ¿no? Lo tiene, pues, y hay otras, lo tiene la persona que ya falleció físicamente, pues su alma permanece existiendo y a veces hay que ayudarla. Y bueno, dentro de la experiencia chamánica existen pues una multiplicidad muy grande de esencias espirituales individuadas, conscientes de sí mismo, entre otras están estos espíritus que podríamos llamar genéricamente espíritus de ayuda de la chamana o el chamán, ¿no? Estos espíritus, sí, son percibidos. Digo percibidos, porque lo visual puede ser una manera de percibir lo espiritual, pero no la única, ¿no? Son percibidos como figuras humanas, figuras mitológicas como dragón, unicornio, o figuras animales como mamíferos, peces, aves o reptiles, ¿no? Eh, Son espíritus que se entienden, pues tienen como unas vueltitas evolutivas más que nosotras, ¿no? Están, por ejemplo, llenas a nuestros humildes ojos de amor y de compasión, por supuesto de indisponibilidad para el daño, están más cerca de Dios, como dijo algún chamán inuit. Yo no conozco, por más que Dios es una palabra bastante vapuleada, este chamán decía, yo no conozco a Dios, pero sí los que trabajan con él, ¿no? Esos espíritus tienen como esas cualidades y tienen un poder, no solamente diferentes niveles de conocimiento, sino también de poder. Nos pueden aconsejar, nos pueden curar poniendo fuerte nuestra alma, ¿no? Cuando el alma está fuerte, como escuché decir, estás menos vulnerable a la enfermedad, al infortunio, a la tristeza en todas sus formas, y con un alma fuerte o te curas más rápido, o comprendes más, o haces milagrito, ¿no?
siempre es un misterio desde ya. Bueno, este tipo de poder parece ser propio de estos espíritus y no propio de nosotras, ¿no? Como seres humanos, tu alma tiene poder espiritual y la mía también. Tenemos fuerza y la necesitamos, ¿no? Pero no es un tipo de poder, siendo todavía seres más limitados que estos espíritus que ya tienen características, podríamos decir, suprahumanas, que um, nuestro poder personal no cura a otros. Como diría el chamán, con esa muerte de su mamá, pues parte de su alma se ha ido. Con ella, parte de su propia alma, mi hija, ¿no? Pues hay que traerla de vuelta a casa. A ella no le sirve, a usted le falta y la debilita, ¿no? Entonces, pero estos espíritus sí tienen ese tipo de poder, están en esas regiones espirituales puras, más allá del tiempo, como bien dijiste antes, y con ellas, pues la chamana o el chamán se asocian metodológicamente de diferentes maneras para hacer puentes para que la luz de su conocimiento o la fuerza de su poder de curar entre en esta realidad y puedan ser transferidas a sus clientes o pacientes, ¿no? Y estos espíritus dicen, no hay que creerlo, pero dicen, es un rasgo bastante escuchado en chamanismo, que, bueno, por ejemplo, algunos consideran que son espíritus que han tenido en el camino de su alma en algún momento existencia en planos físicos, que son los únicos donde hay sufrimiento, y que bueno, y que ya no estando en esa situación sienten compasión y sienten deseos de ayudar y por eso vienen. Y después, respecto de los porqués, ¿no? El chamán generalmente o la chamana van a la realidad pura, no se preocupan tanto del porqué, ¿no? Pues aquí encontramos el alma de la persona fallecida que necesita ayuda y está confundida y ni siquiera sabe que murió, le vamos a ayudar. ¿Y por qué pasa eso al alma? ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues porque murió súbito, porque murió por... Pero al final no vamos por ahí, ¿no? Sino que el chamán es muy práctico y se va a la realidad. Y entonces, ¿por qué percibimos estas formas espirituales que nos pueden ayudar tanto como figura humana o figura mixta o mitológica o animal? Pues así es, punto. Ok, Así es, ¿no? sí, sí, coincido, pero me daba un poco me preguntaba, nada, cuando estaba armando un poco la charla, algo que yo viví mucho, ¿no? Que es toda esta cosmovisión, eh, y que por ahí no pasa en otras cosmovisiones, es la presencia de los animales con tanta fuerza, ¿no? Digo, eh, nada, simplemente me hacía esa pregunta, ¿no? La presencia del animal de poder eh, en toda la curación, los viajes, todas las diferentes formas de acceder, el animal tiene una presencia enorme, o sea, más allá de lo obvio, que hay esto que comparto porque fue una de las cosas que más me impactó, que esto de todo, respetar cada ser vivo y que cada ser tiene un ánima y todo está vivo y eso me parecía maravilloso, esa cuestión tan integrativa que siempre traían. Eh, pero nada, me daba como una pregunta, ¿por qué los animales, no? O sea, ¿por qué se presentan de esa manera? Más allá de que yo siempre los recibí, me pareció maravilloso, pero así como otras como visiones traen otras imágenes, ¿no? Acá hay una presencia de los... Además digo, hay algo de... Cuando yo voy a un taller tuyo, maravillosos talleres, aparece el viaje del tambor y toda la presencia de esa energía. Vos traes toda una energía a través tuyo que naturalmente se presentan. No es que uno tiene una sugestión con algo, se presentan. Entonces, digo, bueno, toda esta corriente energética trae la presencia de estos espíritus, ¿no? Y entonces nada, yo me preguntaba, bueno, acá es lo que más se presentan son animales, ¿no? Es la ayuda, de alguna manera, tiene que ver con el animal de poder, bueno, entre otros, ¿no? Pero sí hay mucha ayuda del animal. Entonces,
era como una pregunta o una inquietud, decía, algo tan obvio, porque yo caminé ese camino un montón de tiempo, es, ¿por qué es así? O sea, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se manifiesta de esta manera, no? Y no en otros lugares que por ahí la imagen o la presencia es diferente, ¿no? Sí, yo creo que eso también hunde en parte sus raíces en el misterio, pero también recuerdo, por ejemplo, ahora que en muchas otras espiritualidades, recuerdo las experiencias y los relatos místicos de Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, con los animales, o con San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. También mitología griega en cuanto a deidades espirituales con forma animal, ¿no? Yo creo que es una realidad sin formas y que las vemos de determinadas maneras, ¿no? Y eso tiene un sentido y es perfecto para nosotros, y el hecho es que así se presenta. Y en realidad espiritual, pues vos podés hablar con tu pantera o podés hablar con el tigre, ¿no? Incluso me recuerda un poquito a una, a una era que en las tradiciones orales australianas se habla mucho, que podríamos traducir como la era del sueño, en la que se consideraba, por ejemplo, que todas las especies y los reinos dialogaban, se reconocían como vivos, como conscientes de sí mismos, dialogaba el reino mineral con el animal, con el vegetal y con el humano. Algunos expertos, estudiosos lo comparan con las versiones de algunos libros sagrados sobre el paraíso incluso, y también los australianos cuentan por X razones que se perdió esa habilidad y conexión natural y que ahora solamente los chamanes o chamanes la recuerdan, ¿no? Pero sí, que los animales te hablan contigo y que las piedras también, ¿no? Pues así es como se presentan. En general, lo que se dice, o lo que dice Hanner en particular, es que estos seres, si fuesen biológicos, que no lo son seres espirituales, pues se nos presentan con forma así. Yo creo que 50 y 50, humano y animal, o Mm. mixto, o un unicornio, o un caballo blanco con alas, ¿no? No es clásicamente chamánico que pues un triángulo verde lleno de poder sea un maestro, ¿no? Sino que si fuesen seres biológicos, que no lo son, dicen los que saben, estos espíritus se presentan de esas maneras. Sí, sí, está muy claro y pensaba en lo que decía Gerardo, como hay algo de la comunicación interespecie, ponele, del vínculo que nosotros en las ciudades perdemos esa vincularidad y que no es lo mismo la relación entre seres humanos que la relación entre humano, animal, humano, planta, o sea, esa relación entre las especies otorga otra información, otra calidad, hay algo que es diferente que lo que sucede entre seres humanos y que me parece muy necesario que si eso se rompe hay algo de una desconexión eh, y como si nos quedáramos solamente en un aspecto racional de la vida y perdemos la conexión de algo que es parte de lo que nos sostiene, de lo que nosotros somos parte de eso, no es que eso está allá enfrente. Me da la sensación de que esa relación interespecie, para decirle de alguna manera, no tenerla es parte de la enfermedad, es la sensación que tengo. Que el cortar esos hilos también genera enfermedad. Quizás es un poco osado lo que digo, pero es lo que siento o lo que voy. eh, Dejar de interactuar y sentirse parte de todo y creyéndose que uno solo, ¿no? Mirándose el ombligo todo el tiempo, me parece que es más fácil enfermarse de esa forma. Hay una Sí, atención que se limita mucho. sí, me recuerda lo que decís también a una pregunta que a veces se responde de la siguiente manera. ¿Cuál es la idea chamánica de la salud? Bueno, Ah, anda con tu alma fuerte, lo más completa posible,
sin intrusiones. Si eres practicante chamánico, ten una conexión activa y regular con espíritus de ayuda, y ten una vida compasiva y estate en contacto con la naturaleza, ¿no? Respecto de conexión o desconexión, yo creo que no hay categorías posibles, ¿no? Hay personas, habitantes urbanas que están muy conectadas y gente en el medio del campo que no. Creo que eso ya va de cada cual, pero también lo que comentás me recuerda de algunas de las prácticas de algunos entrenamientos, uno en particular que justo se llama cosmovisión chamánica, donde con cierto entrenamiento vos, por ejemplo, vamos a cosas bien cotidianas, ¿no? Podrías hablar con el espíritu de tu amado perrito, que está vivo, ¿eh? Y que anda con algún problemita en su digestión o que anda tristonito, tristón o lo que fuera. Y ahí le preguntas qué puedo hacer por ti. Y pues en ese espacio el animal te habla, tal vez telepáticamente o de unas maneras, y te puede informar. También recuerdo, haciendo gala al concepto de que todo está vivo y que también puede decir con el árbol, que con unas prácticas que son un poquitín avanzadas, uno de los alumnos que se había entrenado dijo lo siguiente. Me comentó unas semanas después que él es ingeniero agrónomo, ¿no? Y que en su cuadra, Capital Federal, en un bulevar, una calle con bulevar que tenía unas especies de palmeras en el medio, que estaban todas medias secas. Adicionalmente a todo su conocimiento de esta realidad como ingeniero agrónomo, que es maravilloso, él dijo que viajó a ver si podía hablar con estos vegetales, con estos árboles, con estas palmeras, a preguntarles qué le pasa. Y me comentó que encontró información directamente del espíritu de estas plantas, de estos árboles, sobre qué estaba sucediendo debajo de la tierra que les estaba marchitando la vida, porque estaban todos secándose al mismo tiempo y que era un misterio y demás, y que pudo tomar alguna medida, no vamos a hablar de eso ahora, pues ya también sumando esa información de fuente espiritual a su conocimiento de esta realidad como ingeniero agrónomo para mejorar la situación. Mira qué interesante. Qué maravilla, qué maravilla. El árbol te contó cuál es su problema. Maravilla, maravilla, me encantó, me encantó. Sí. Y en esta, digamos, en esta última parte de la charla, Gerardo, te quería preguntar, ¿qué pasa, digamos, en la atención a las personas, cuando las personas te buscan, o incluso en los talleres? ¿Qué pasa con la parte complicada de las personas? Digamos, no solo me refiero a la enfermedad, sino qué pasa con las emociones inadecuadas, entre comillas, políticamente incorrectas, con la agresividad, con la oscuridad, para llamarlo también la oscuridad como lugar desconocido. Eh, ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo se trabaja de esta manera en que vos lo traes y que vos lo compartís? ¿Cómo se trabajan esas emociones o situaciones más, ponele, oscuras o difíciles? Eh, Porque acá hablamos, obviamente, todos esos seres que asisten, hay una, me consta, así, una energía absolutamente increíble, luminosa y, digamos. Ahora, en nosotros, para hablar de nosotros, digamos, eh, también hay lugares no solo oscuros por desconocidos, sino lugares que tienen que ver con nuestros instintos, con lugares que no son muy domesticados, que los tenemos ahí a rayas, ponele, pero que por ahí aparecen y de qué manera se trabajan o solo emergen cuando la persona viene y te dice tengo un síntoma, que de alguna manera hay algo que está hablando a través del síntoma, pero eh, mi pregunta es eso, cuando algo, uno es tomado, por ejemplo, por una emoción no solo un dolor muy grande, sino emociones complejas. ¿Esto, la práctica chamánica también ayuda en esto?
Pues como sistema de curación espiritual, en cuanto eso tenga conexión con el alma, claro que sí. Creo que mencionas o se me viene a mí, pues, ganas de responder de esta manera. En primer lugar, ¿qué pasa con el círculo de los aprendices o de los estudiantes en una situación de entrenamiento? Bueno, ahí debo decir que tengo suerte. Siempre son gente que está suficientemente madura psicológicamente para estar en esos círculos. Si alguna vez he tenido dificultades o alguien que está, pues se ve que no está compensado psicológicamente, pero está en el taller, pues eso se nota bastante rápido. Parte de mi entrenamiento hace que tenga ojito para eso. En ese sentido, pues en primer lugar, me ha pasado en miles y miles de estudiantes, tal vez 2 veces. Bueno, este, se le pide que se retire directamente. En las instancias más avanzadas de los entrenamientos, como el programa de 3 años, tenemos un pues cierto criterio que no intenta juzgar y mirar con lupa a nadie, donde es importante que la persona esté madura, que la persona no sea una de esas gentes que decimos complicadas, que juzga todo, que es muy facilitada para sentirse enseguida desconforme, etcétera, 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 ¿no? Ahora, lo emocional como factor de curación espiritual, en sesiones individuales, por ejemplo, pues claro que está, ¿no? En chamanismo no trabajamos con las historias, que son excelentes para el terapeuta. Aquí más bien trabajamos con los síntomas, es decir, ¿qué te causa pena o sufrimiento hoy? Y desde una tristeza hasta un enojo, por un lado, hasta desequilibrios psiquiátricamente diagnosticados por el otro, pues hay trabajo para hacer. Claro que Perdón que te corte un momentito, Gerardo, justo en ese punto. Cuando hay un cuadro psiquiátrico que vos comentaste una vez, que por ahí haces un trabajo de curación con el psiquiatra habilitando esto, que me parece una maravilla, ahí te sentís que da, que sirve, que te ha servido, que se puede, que vos lo sentís que tiene, eh, que da resultado, te ha dado resultado en esos casos. Perdón que te corté. sí, no, no, es muy interesante lo que dices. Mira, de la misma manera, en primer lugar hay un tema de oportunidades y momentos y de ser profesional y de ser respetuoso y de no meterse en un área en que no estás entrenada. No estamos entrenados, por ejemplo, para contener un ataque psicótico, por decir algo. Si encontramos a una persona en la banquina que acaba de tener un accidente y tiene una fractura expuesta, sería ridículo e inmaduro, incluso criminal diría, pues que nos pongamos a hacerle curación espiritual. Pues primero, por favor, 911 hospital y que le arreglen los huesos y que le curen sus heridas. Después, más adelante, eventualmente, si la persona lo desea, podremos ver en qué medida ese trauma afectó a esta persona a nivel de su alma, a nivel espiritual. Lo mismo o algo similar sucede con situaciones así. Primero, que no es una situación para personas principiantes, ¿no? De la misma manera que un estudiante primer año de medicina no le vamos a encargar una cirugía corazón abierto, ¿no es cierto? Segundo, es un tema de mucho cuidado. Yo pasé años y años consultando con mis espíritus y sintiendo que no estaba para eso, pues uno no puede salvar al mundo hasta que finalmente, tal vez porque el destino así me empujó, pues me venía uno y otro pedido. En ese caso, bueno, en primer lugar vale lo mismo que dije con la banquina y la pierna quebrada. Puede no ser el momento apropiado para la persona recibir curación espiritual en ese momento. Tal vez cuando esté más compensada, sí. O puede ser que sí lo sea, ¿no? En ese sentido, hay que trabajar con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado. Hay casos donde yo no acepto tener sesión si la persona no acepta que su psiquiatra esté presente. Aquí no trabajamos a las escondidas. Hay cada vez más y más y más profesionales de la salud, de la ciencia pura y dura, que bendita sea para las opciones que cada uno tenga, que entienden que incluso se entrenan conmigo
No, no para aplicarlo en su trabajo psiquiátrico, eso sería algo así como ejercicio ilegal de la medicina, sino para adquirir más conocimiento. Y yo quiero que esas personas, desde ya, les digo, haz lo tuyo, pero ya con que te entrenes es seguro que eres un profesional de lo tuyo, que tiene una mirada amplia y más holística, qué bueno, y que entiende que hay algo más que a lo mejor no está en tu conocimiento, como yo trabajo dentro del mío y sé que no tengo el tuyo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que ser muy profesional, muy ético y muy cuidadoso, ¿no? De todas maneras, personas que están psiquiátricamente descompensadas y que tienen diagnóstico, muchas veces son personas que justamente son muy sensitivas a lo espiritual, que no han podido manejar esa situación y que han volcado. Por lo tanto, curación espiritual ofrecida en forma muy profesional y muy oportuna, no en momentos inoportunos, verdaderamente puede ayudarle mucho como complemento a lo que estén haciendo. Chamanismo no necesita ser entendido como una panacea. Es un complemento, es un aspecto que habíamos olvidado, que es muy importante para la salud y la felicidad integral, para poder tener hoy pues una mirada holística, porque un cáncer tiene lo fisiológico, tiene lo emocional y tiene muy probablemente lo que se refiere al alma. Totalmente, totalmente de acuerdo, me encanta que lo dejes tan claro. Eh, sí estoy de acuerdo porque me pasa en mi consulta, en las consultas que las personas que me vienen a ver, muchas veces esta cuestión, cuando hay una descompensación tan grande, lo que se llama un cuadro psiquiátrico, muchas veces son personas así, sumamente sensibles, que algo derrapó, no pudo contenerse. Entonces me parece que el trabajo en equipo, con la responsabilidad de la presencia del psicólogo, del psiquiatra, me parece que la persona que viene a consultar se merece esa dedicación. Siento, nos merecemos acompañar en el tiempo necesario, ¿no? Y con todo lo que sea necesario para que esa persona retorne, integre, pueda traerlo aquí. Digo, a veces es una cuestión de como si no tenemos el tiempo para eso, ¿no? No hay un tiempo para acompañar un proceso. Pero me encanta que lo dejes tan clarito, me pareció, me coincido totalmente. Lo último, bueno, gracias por toda esta charla con tanta profundidad, pero quiero compartir una cosa que en alguno de tus talleres que fui, que siempre me parecieron increíbles, increíbles y los dejan una huella que, eh, maravillosa, pero me acuerdo una vez que una chica en tu taller preguntaba, digo, me refiero a esta apertura y a esta empatía que vos Uh -huh. tenés. Esta chica preguntaba, estaba muy preocupada porque en su viaje, habíamos practicado viaje, entonces en su viaje había pasado no sé qué cosa y estaba muy preocupada, muy así, y te pregunta, ¿esto puede ser? Y vos con toda naturalidad le preguntas, ¿te pasó? Y ella dice, sí, entonces puede ser, le dijiste. Pero fue tan hermoso porque yo lo que rescato es ella se relajó, dejó de estar tan preocupada y tensa de lo que tenía que pasar, pero digo, es una actitud que vos tenés como muy natural en tus talleres, en la preparación de las formaciones, como una apertura de no juzgar, que permite, ¿no? Que habilita lo que hay y a la vez contiene, ¿no? O sea, contiene, trae una forma, pero a la vez habilita. Lo traigo porque fue muy hermoso, me pareció, es una actitud que vos tenés en tus talleres que yo valoro un montón. Así que, bueno, agradecerte un montón este rato, este viaje de hoy, que fue charlar con vos, Gerardo. Eh, Espero que, bueno, los que les interese te pueden buscar en las redes. Además de la Fundación Columbia, acá en Argentina, ¿estás ahí en la fundación? ¿Es ahí o hay algún otro lado? No, en Buenos Aires, en el trabajo presencial y también asociado con nuestra querida Fundación Columbia en lo virtual,
En Buenos Aires enseño únicamente en Fundación Perfecto. Columbia. Hay otros puntos en Argentina con organizadores locales Eso y me otras parecía, salas. sí, 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 me parecía. Bueno, ahí te sí, pueden buscar en las redes y también en la fundación, por supuesto. sí. Gracias, gracias por este rato. Un Muchas placer y bueno, tus intervenciones y tus preguntas demuestran que la cachás muy bien, Lunita. Tienes una muy buena comprensión de lo que el ojo no ve y también de la práctica chamánica en general. Así que ha sido un gusto tener este conversatorio con vos. Me encanta esa palabra, la voy a tomar, conversatorio, me encantó. Sí, Eh, sí. Gracias infinitas, Gerardo, gracias. Gracias a vos.